Bueno, buenas noches compañeros. Vamos a socializar el plan de intervención que realizamos mi compañero Andrés, Lady y yo. Empezamos con este plan neuropsicológico. Ya la profe pues hizo el contexto del caso, que son los datos generales, el motivo de consulta, lo que la madre refiere, lo que la maestra también refiere, los antecedentes personales, bueno, y la conclusión. Nosotros nos basamos en la teoría de Posner porque la afectación es en la red de regulación o la red anterior, teniendo en cuenta de que es un paciente que presenta un coeficiente intelectual dentro del promedio, presenta compromiso en esos procesos frontales, en el control inhibitorio, en la regulación emocional, en la planeación, fallos en el autocontrol y baja tolerancia a la frustración. Este también se asocia al corte cingulado anterior, porque esa área nos va a permitir tener el control de las emociones frente a situaciones que nos generen conflicto. En el chico presenta que pues, no es brusco, no espera turnos, se enoja si alguien participa primero que él, no le gusta perder, y también pues fallos en la planeación porque no culmina las tareas y si las culmina se le olvida entregarlas. Bueno, nuestra metodología se lleva a cabo durante un año con una intensidad de 2 sesiones por semana, realizando de 2 a 3 actividades. Estas se van a enfocar en fortalecer esos procesos atencionales, en la memoria y en las funciones ejecutivas. Se van a distribuir de la siguiente manera: 10 minutos para organizar los materiales, 40 minutos para realizar pues, las actividades planteadas, que ya se las vamos a exponer, 10 minutos para realizar la devolución y las tareas para el hogar, porque esto tiene que ser un compromiso tanto de la familia como de los profesionales que van a intervenir. Nosotros hicimos una tabla donde presentamos pues como el déficit tomado del caso, planteamos objetivo por cada función y las actividades a realizar. En el primero, como les dije, tiene una capacidad intelectual dentro del promedio, sin embargo vamos a fortalecer por medio de actividades ese proceso de control inhibitorio para regular su comportamiento a través de bloques de construcción, sopa de letras, mandalas, rompecabezas, juegos de estrategia. Más adelante les vamos a mostrar unos videos donde también mostramos pues algunas tareas. En la atención, como ahí en su prueba de neuropsi, evalúan la atención selectiva y sostenida, donde aquí se encuentra alterado, pues presenta dificultades. Entonces, la intención es fortalecer esas áreas por medio de las siguientes tareas: rastreo visual, búsqueda de diferencias, búsqueda de similitudes, buscar detalles en objetos. Ya mi compañera Lady les va a seguir explicando las otras funciones. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, continuando con el déficit que estábamos integrando desde lo que se pudo encontrar en la evaluación neuropsicológica y la historia clínica, entonces vemos que en la memoria logra procesos de codificación, almacenamiento y evocación de la información, su curva de aprendizaje es ascendente, el volumen de retención en memoria se encuentra reducido. Entonces podemos tomarlo como una especie de dificultad para la recuperación de la información, a pesar de que no es que esté tan difícil el tema del almacenamiento. Es más por su acelere, ¿cierto? Por su impulsividad, que entonces está almacenando de manera inadecuada porque pues precisamente no tiene un orden para las cosas que necesite hacer. Esto se evidencia en las evocaciones libres y con claves, en tareas de reconocimiento. Su desempeño mejora. Se observan fenómenos patológicos de la memoria como intrusiones y perseveraciones que se explican por fallas de inhibición característicos de compromisos regulatorios. No se encuentran diferencias entre las tareas verbales y no verbales. Entonces el objetivo que planteamos acá fue mejorar el proceso de registro, generando estrategias cognitivas que le permitan un adecuado almacenamiento de la información que obtiene. Para este caso, teniendo en cuenta que es un niño que no tiene como una latencia en las actividades, hicimos una lista en este lado de actividades, pero también tenemos presente que es algo de ensayo y error.
puesto que también en este caso no conocemos cuál es como su estilo de aprendizaje. Entonces, mientras se va conociendo al paciente, al niño, pues vamos haciendo estas actividades que van asociadas a lograr este objetivo y que vamos a ver si sí coincide con los gustos del niño, pues para también no llegar y quemarnos por el hecho de querer pues lograr el objetivo esforzando. Entonces está repetir actividades hechas en el día, en este caso esas actividades que se pide repetir es de manera verbal, lo que se le ayuda en este caso, no sé, con una especie de pregunta o de conector para que él le vaya dando como un hilo o secuencia a la historia que está contando, para que no se le venga como un desorden de ideas. Realizar autobiografía, a veces funciona mucho el tema de el personaje de la semana, pero también funciona el que él mismo se describa y de esa manera pues vaya haciendo como una introspección de cuáles son las acciones que, llegado el caso, en una autobiografía no quisiera contar o tal vez sí. Asociación de palabras y dibujos, memoria. En esta asociación de palabras y dibujos puede ser también la lotería, puede ser alcanza una estrella o todas las actividades que se nos ocurren que son muy parecidas a estas. Memorizar frases, en este caso serían refranes y trabalenguas, memorizar figuras, fichas, fotografías. Entonces en esto también trabajamos el tema de la ubicación espacial. Entonces es cuando buscamos objetos ocultos o cuando encontramos diferencias. Recordar personas cercanas y la actividad que desempeñan. Entonces, bueno, cuál es el familiar que más nos gusta, qué trabaja, en qué consiste ese trabajo, qué necesitaría para ir a ese trabajo, cómo se debe vestir, todo eso. Esa evocación ayuda a que vaya teniendo un mejor orden en el tema de la recuperación de la información y la evocación de la misma. El juego de palabras en un minuto, de la misma letra o el mismo grupo. Entonces se le dice, bueno, me vas a decir palabras que empiecen por la R, voy a poner el alarma y cuando suene la alarma ya debes parar de decir esas letras o esas palabras. Entonces, bueno, Ramón, Rocío, Rita, Rico, entonces empieza a hacer como esa lista de palabras que a la vez también vamos a trabajar velocidad de procesamiento y la evocación y recuperación de la información. Juegos de competencia y retos como descripción rápida de detalles de una tarjeta. No sé si de pronto conocen el juego burro, que es con unas cartas de naipes, que esas cartas están numeradas del 1 al 12 y que en este caso se trabaja con el hecho de que debe seguir 2 instrucciones al mismo tiempo y no debe equivocarse, pues porque entonces implicaría el tema de perder. Y bueno, ya sabemos que hay una baja tolerancia a la frustración, pero el simple hecho de que quiera tener esa sensación de logro, de ganar el juego, pues también nos puede ayudar en este caso para el objetivo. En la función ejecutiva, bueno, que yo creo que ya la leyeron, entonces nosotros pusimos trabajar procesos de planeación, control de estímulos, seriación, desarrollando habilidades de flexibilidad cognitiva. En esta lista de actividades las hicimos, pues repito, como una idea de lo que deberíamos hacer para el cumplimiento del objetivo. Tenemos otras que están en más visuales, que en un rato se las vamos a mostrar, y que son también de apoyo para el caso de este chico que, según sospechamos, es un poco más kinestésico. Entonces le gusta más es como tocar, como tener contacto con. Entonces, a pesar de que pusimos estas actividades que son de laberintos, stop, Pictionary, tachado de letras, sabemos que no le gusta mucho como escribir, es un poco lento, sin embargo, no significa que no lo vayamos a exponer a esa actividad solamente por el hecho de que no le guste mucho. Ana, puedes continuar. Bueno, en las noxias visuales, auditivas, táctiles, olfativas, gustativas y el esquema corporal lo pusimos como en general, pero en el caso de este chico tiene dificultades en la planeación visoespacial, velocidad visomotora, relación de las posiciones en el espacio. Estas dificultades se encuentran influenciadas por compromisos en regulación y control, se evidencia un desarrollo conservado de los procesos perceptuales a nivel auditivo, visual y somatosensorial. Entonces, el objetivo es establecer con diferentes patrones asociados con la vida real del niño, como planos, secuencias y simetrías.
Entonces, para este caso, como el niño ya tiene algunas cosas que ya están en buen funcionamiento, solo que falta como conectarlas con las que tiene dificultades, nosotros pensamos en el hecho de hacer estos ejercicios de simetrías, como cuando hace muchos años nos ponían en un cuaderno cuadriculado a que coloreáramos una cruz y hacíamos una plana de cruz en la cuadrícula, que no nos fuéramos a salir de la raya, que coloreáramos bien el espacio, eso nos ayuda. También esas simetrías que se encuentran en internet y que también hay muchos libros de ellas, en donde ponen media casa y yo tengo que completar otra media casa o medio rostro y así sucesivamente. También hay otra que se puede llegar a ser un poco más compleja, pero que nosotros nos daríamos cuenta en el momento en que ya veamos un poco más de evolución y respuesta positiva a las actividades con el niño, y es de aquellas que son de diferentes instrucciones que dice, por ejemplo, 2 casillas a la derecha y una a la izquierda. Entonces él debe colorear 2 casillas a la derecha y una a la izquierda, y así sucesivamente seguir el patrón de la instrucción que le va pidiendo, que eso también va a ayudar a esa organización, planeación para el tema de las praxias, y al mismo tiempo pues va ayudando a su esquema perceptual visual. Entonces aquí pusimos entre esas listas de estas actividades que les acabo de mencionar. De las praxias, en este caso ideomotora, ideatoria, faciales, visoconstructivas, se identifica que se atrasa con mucha frecuencia, casi a diario. En la clase no termina las actividades, dice que se cansa mucho escribiendo, es lento para escribir, su letra tiene un trazo fuerte, es fea, poco legible, de tamaño grande, en escritura tiene rotaciones, confunde la B con la D por impulsividad, a veces no termina los trazos de letras y se cansa con mucha facilidad. Pusimos en este caso este párrafo en el tema de las praxias porque pues vemos que es algo simplemente de organización. Entonces, bueno, simplemente no vemos otras cosas, pero lo pusimos en este caso acá porque puede desde las praxias ayudarnos a enfocarnos en otra de las funciones que le esté fallando, pero que se empezaría en este caso por las praxias. Entonces, el objetivo sería proporcionar ejercicios de planeación, percepción, ubicación espacial, implementar la agenda, cronograma y descripción de una instrucción en cada situación de esfuerzo cognitivo. Entonces está nuevamente la construcción de la autobiografía, ayuda mucho a que ellos hablen de sí mismos, porque eso también ayuda a un reconocimiento, ayuda a la autoestima, ayuda al ego, ayuda a la motivación, procurando no compararlos, porque pues eso es tan molesto para un adulto como para un niño, y sobre todo para ese chico que tiene baja tolerancia a la frustración y que tiene dificultades para tener amiguitos. Actividades de planeación, organización y ejecución de sus deberes. Entre esta lista específica que pusimos acá, vamos a detallarnos un poco más en las próximas hojas para que ustedes vean cómo nosotros lo quisimos como desarrollar y ponerlo muy visual, porque tiene que ser un poco más animado por el hecho de que el niño también tiene que tener su autorregulación, que era también lo que mencionaba la profe. Entonces, en esa autorregulación, pues no hay problema que el padre de familia vea esa presentación así tan no sé, infantil o tan recreada, pero es porque igual él sabe que estamos trabajando en función de que el niño pueda tener una autonomía y una autorregulación, y también pues el padre al mismo tiempo va a ir aprendiendo. Puede hacer que la madre, por todas las complicaciones que tuvo en el embarazo, de pronto tenga miedo a ponerle reglas. Sí, es sabido pues que tiene el oposicionismo, pero igual también a veces un poco de reglas no va a dolerle o a afectarle nada, en absoluto. Entonces también vamos a manejar el tema de las pautas de crianza, que ya en un momento se los vamos a mostrar. Entonces está, bueno, técnicas de estudio, técnicas de control de emociones, gimnasia cerebral, autonomía, seguridad, resiliencia, autoconfianza, el árbol genealógico, marcadores interpersonales de fichas técnicas. Bueno, no se ve la otra parte, pero bueno, podemos continuar. En el lenguaje, presenta un lenguaje expresivo con las siguientes características, que es articulación conservada, fluidez verbal en plano abstracto, adecuada fluidez verbal, se observa un lenguaje comprensivo, conservado, sin embargo se considera fortalecer esta función a fin de preservar y o desarrollar este componente, permitiendo una idónea verbalización y que posibiliten al niño gestionar sus emociones y sentimientos desde la palabra,
como hemos estado pues mencionando, que a nosotros nos interesa que el niño siempre esté expresando sus emociones, porque el hecho de verbalizarlas hace que también pueda interiorizar mejor tanto las instrucciones como también el manejo de sus propias emociones a la misma medida que las vaya expresando. Bueno, entonces están acá estas actividades. Hay algunas que no son muy asociadas con las otras funciones. Hay unas funciones que sí de pronto las actividades podrían relacionarse, en este caso no. No pusimos objetivo porque pues también nos gustaría, en este caso, si fuera una situación real, pues ya al conocer al niño miramos si de pronto para nuestro concepto sí podría hacerse algo más. Sin embargo, tenemos presente que sí vamos a estar en esta función tratando de alimentar o retroalimentar eso que ya le está funcionando en este caso. Bueno, entonces está motivación para la expresión oral con videos cortos, lecturas reflexivas, contenidos analíticos, actividades asociadas al manejo del espacio, control de la muñeca, agilidad con los dedos, fortaleza en la pinza manual y con resultado de escritura ágil, espontánea y correcta para su edad. Teorías gramaticales, potenciación de vocabulario y técnicas de palabras con 1 minuto. Y ya en la lectura, escritura y cálculo, en el motivo de consulta no se evidencian dificultades en cálculo, pero se considera que durante la intervención personalizada se complementará en algunos momentos con las actividades de fortalecimiento de las funciones ejecutivas. Igual todo se relaciona una cosa con otra, o sea, nosotros estaríamos trabajando memoria, pero al mismo tiempo hay otras funciones que estaríamos trabajando implícitamente y que nos va a ayudar a que el niño tenga un balance y un equilibrio en todas sus funciones y pues al mismo tiempo también en los buenos resultados a nivel académico y comportamental. El objetivo que pusimos es identificar con las herramientas propias si presenta alguna alteración en la escritura importante, diseñar ejercicios de corrección a los errores que presenta en la pinza manual y errores en la escritura, porque ya habíamos visto pues en la historia clínica que hacía mucha fuerza, que tenía una letra fea y que tenía dificultades en la B con la D. Aquí ponemos pues unos de los ejercicios que se trabajaría en cálculo más que todo, que serían números cardinales, ordenación numérica, juegos con decodificación, problemas lógicos matemáticos, interpretación de gráficos estadísticos, razonamiento lógico, afianzamiento de operaciones aritméticas, estrategias de cálculo mental y rompecabezas en el plano. Y bueno, la otra parte no sé. Ya a continuación sigue mi compañero Andrés. Vamos a mostrarle unos videos con algunas de las actividades propuestas.
Muy buenas noches para todos. La siguiente dimensión que hemos tenido en cuenta es la dimensión psicológica. Para este plan de intervención hemos tenido en cuenta la terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes. Y aquí tenemos unos aspectos a trabajar. Los aspectos a trabajar son habilidades sociales y emocionales. Aquí tenemos en cuenta lo que es la autorregulación, la resolución de conflictos, entre otros. El entrenamiento en autoinstrucciones, específicamente para los hábitos de estudio, que podemos ver que el paciente presenta dificultades en tiempo, en organización, en recordar cuál es la actividad y entregarla en el orden y en el tiempo adecuado. Y en pautas de crianza, ya que en el caso podemos evidenciar que la familia refiere cierto cansancio frente a esta situación y un manejo que podríamos decir poco adecuado de los regaños, por decirlo de alguna manera, frente al comportamiento del paciente. Entonces vamos a iniciar con el primer aspecto sobre las habilidades sociales. Este primer aspecto sobre las habilidades es un entrenamiento en habilidades emocionales y sociales, cuyo objetivo es fortalecer las habilidades interpersonales e intrapersonales que permitan afrontar los giros e imprevistos emocionales y sociales presentes tanto en los entornos académicos como en los comunitarios. Aquí vamos a tener unos elementos a trabajar. El primer elemento que vamos a trabajar será la asertividad. Y dentro de la asertividad vamos a tener en cuenta los 3 estilos de conducta, que son asertivo, pasivo y agresivo. Y vamos a realizar una práctica con el paciente de las conductas asertivas. El siguiente elemento que vamos a trabajar será la empatía. Y aquí es importante la definición de empatía, cómo se produce la empatía, el reconocimiento visual de las características faciales en otras personas que nos indican cómo se encuentra la otra persona y cuál es el probable estado de ánimo que tiene la otra persona a partir de esa observación visual de las características faciales. Seguimos con la escucha activa. En la escucha activa vamos a practicar la capacidad de atender a los demás y en cierta forma de promover la comprensión. Esta parte de promover la comprensión la vamos a ver ahorita más adelante a través de unas fichas que vamos a mostrarles, donde se promueve la comprensión a través de unas preguntas. Y también es importante aquí en la escucha activa demostrarle a los demás que han sido comprendidos. El siguiente elemento, que es la resolución de conflictos, se trabajan o se proponen situaciones donde se tengan que analizar las causas. ¿Cuáles son las causas de ese conflicto? Y donde se proponen ciertas alternativas que sean de difícil solución. La idea es que se pueda hacer una retroalimentación frente a los mismos casos y que se puedan encontrar cuáles son las soluciones más adecuadas o asertivas frente al problema propuesto. Seguimos con el elemento del control y expresión emocional. Aquí se identifican situaciones donde se trabajan tanto emociones positivas o negativas y donde se le enseña al paciente a identificar frente a la situación que está viviendo cuál es la emoción que aparece y cuál es el pensamiento que se acarrea a partir de esa emoción y esa situación que se presenta. Aquí también es muy importante un entrenamiento en cómo canalizar las emociones. Aquí vamos a trabajar un entrenamiento que pueden ser desde técnicas de respiración, hablarse a sí mismo. En esta parte de hablarse a sí mismo vamos a ver ahorita un entrenamiento también en autoinstrucciones, que es muy importante también para trabajar ciertas habilidades académicas y dificultades que tiene en el hogar. Y el siguiente elemento sería tolerancia a la frustración. En tolerancia a la frustración también vamos a tener ejercicios de respiración, relajación y visualización. En la tolerancia a la frustración también de igual forma se tienen en cuenta soluciones a ejercicios problema para encontrar una solución adecuada. Por último, vamos a trabajar la autoestima. Y aquí vamos a aprender a definirnos, a expresarnos como somos, a sentirnos orgullosos de las cualidades que tenemos y a identificar también las cualidades o potencialidades que tienen los demás. Yo creo que podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva vamos a ver 2 fichas. La primera ficha que vamos a observar ahí es una ficha de habilidades sociales para aprender a escuchar.
Y en esta escucha se recomienda decirle al otro lo que quiso decir en sus propias palabras, para hacerle entender al otro que ha sido escuchado. Empezar diciendo, a ver si entiendo lo que estás diciendo, y no mostrar rechazo frente al otro. También van a ver que en la parte inferior hay unas recomendaciones sobre cómo iniciar una conversación. Cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde vives, y también hay unas preguntas secundarias recomendadas que parten obviamente de esas preguntas principales, por ejemplo, con quién vives, cerca de dónde, que esto, la idea es que el joven o el paciente en este caso pueda aprender a iniciar una conversación a través de estas fichas. A mano derecha vamos a ver otra ficha, que es la ficha del termómetro del enojo. Dicha ficha es para que el niño pueda aprender a romper esa furia descontrolada a partir de unas instrucciones, a partir de unos pasos. El termómetro va de 1 a 10 y se le enseña al niño que cuando sienta que el termómetro está en 10, vamos a coger la ficha y vamos a anotar qué sensaciones, pensamientos o conductas aparecen cuando me encuentro en 10, o sea, cuando tengo o el paciente se encuentra con furia descontrolada. Luego vamos a mirar cuáles son las estrategias para bajar la temperatura, entre comillas, o la furia descontrolada, y estas estrategias van a depender mucho de los gustos del paciente, de qué es o de cómo siente el paciente que puede bajar esa furia y de cómo el paciente puede controlar un poco ese descontrol emocional, que pueden ir desde dar una vuelta, pensar en otras cosas, respirar profundamente, una técnica de respiración, hablarse a sí mismo y quizás hacer otra actividad diferente y luego retomar aquello que le presentó molestia cuando se encuentre más calmado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva vamos a encontrar la técnica del semáforo. Ya cuando el paciente aprendió a reconocer su grado de enojo y cuando ya conoce cuáles son esas estrategias que le sirven para bajar su temperatura emocional, podemos enseñarle otra habilidad. Y esta otra habilidad tiene que ver con parar y pensar varias alternativas antes de actuar. Entonces, esta técnica también se trabaja a través de una ficha. Y en esta ficha se le va a presentar, tal cual vemos en este momento, un semáforo. Y este semáforo tiene 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde. Pero cada una va a tener un objetivo. Cuando está la luz roja, es parar un instante y respirar 2 veces. En la plantilla, justo al lado de este color rojo, se va a colocar cuál es esta estrategia que va a utilizar el paciente para parar, que ya reconoció en la técnica anterior o en la ficha anterior, que puede ser desde respirar o alguna otra técnica con la cual él se sienta bien para controlar su estado de ánimo. En el amarillo vamos a pensar en 3 formas diferentes para solucionar el conflicto. No importa si son buenas o malas, simplemente vamos en la ficha a seleccionar 3 alternativas. Y por último, en la luz verde, vamos a elegir una alternativa o la alternativa más adecuada. La idea es que después de hacer esta ficha, se ralentice un poquito esa forma de pronto impulsiva que pueda tener el paciente al momento de actuar, y al ralentizar su comportamiento a través de estas fichas, vamos a lograr que él pueda hacer este proceso un poco más lento y que pueda tener alternativas frente a su comportamiento. Bueno, aquí vamos a ver algo que se llama un entrenamiento de autoinstrucciones. Yo les había hablado ahorita que las fichas se basan mucho en este entrenamiento de autoinstrucciones. ¿Qué es este entrenamiento de autoinstrucciones? Es una técnica cognitiva que ayuda mucho al cambio del comportamiento. ¿Cómo se hace esta modificación? A través de autoverbalizaciones o pensamientos o el diálogo interno que la persona, o en este caso el paciente, realiza a través de una tarea, sustituyendo esa tarea que antes hacía de forma impulsiva por otra que quizás sea más funcional. Y esto tiene un procedimiento que realiza, en este caso, el terapeuta. Se basa en 5 partes. La primera parte, el terapeuta debe actuar como un modelo y debe llevar a cabo esa misma tarea delante del paciente, hablando en voz alta sobre lo que está haciendo. O sea, es como un tipo de modelado. El segundo paso es que el niño va a llevar a cabo esa misma actividad, pero esta vez será el terapeuta quien va a guiar en voz alta
cada una de las instrucciones que debe desarrollar de esta tarea. El tercer paso es que el niño lo vuelve a hacer mientras el niño ya en esta vez se dirige a sí mismo, pero en voz alta, o sea, hace un tipo de autoinstrucciones en voz alta. El cuarto paso es que el niño va a llevar a cabo otra vez la misma tarea, va a hacer un tipo de verbalización de las instrucciones o autoinstrucciones, pero en un tono muy bajito. Finalmente, el quinto paso es que el niño va a desarrollar esta autoinstrucción o estas fichas que ya vamos a ver en el video que les vamos a presentar. Esto es una propuesta, pero esta vez ya lo va a hacer a través de autoinstrucciones internas, o sea, va a repetir esas verbalizaciones que antes les hacía en voz alta, pero esta vez de forma mental. Las instrucciones tienen una función que es las que les dije ahora, que es ralentizar la acción, y esto va a propiciar en el joven una mayor reflexibilidad. Va a suponer un diálogo interno, porque en ocasiones este diálogo interno desaparece en situaciones donde los niños con TDAH suelen actuar de forma impulsiva y sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Entonces, estas autoinstrucciones nos van a ayudar mucho a ralentizar un poquito esa acción impulsiva y a que tenga mayor reflexibilidad. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo de autoinstrucciones para preparar la mochila, ya que los familiares refieren que el paciente suele demorarse mucho en tener todo listo para salir y que incluso lo deja el transporte para poder ir al colegio. Entonces, por favor, miren este pequeño video con esta autoinstrucción. Perfecto. En el siguiente video vamos a ver otra autoinstrucción que preparamos, pero esta vez es para el desarrollo de las actividades en el aula de clase. Los maestros refieren que el paciente presenta dificultades para desarrollar las actividades a tiempo, para desarrollar incluso o culminar la actividad que se debe hacer, porque a veces entrega otra, y a veces simplemente tienen que estar muy pendientes del joven, del paciente, para que pueda desarrollar la actividad. Esta es otra autoinstrucción que lo hicimos en forma de cartilla, que pueden ver en este video. Bueno, ahí falta otra y ya culmina esa autoinstrucción para el aula de clase. Perfecto. Dentro de la dimensión psicológica tenemos en cuenta también una intervención psicoeducativa en pautas de crianza, cuyo objetivo es proponer estrategias que permitan afrontar de forma asertiva la conducta infantil inadecuada, posibilitando el compromiso del menor frente a las normas y disposiciones de sus padres. Hay que tener en cuenta también dentro del caso lo que la madre refiere respecto a cómo lleva a cabo su método de crianza a través de regaños para que el niño modifique su conducta. Entonces, aquí también nos basamos mucho en la terapia cognitivo-conductual para hacer estas claves del comportamiento inadecuado infantil y cuáles serían los pasos a desarrollar para hacer esta modificación. Lo primero que haríamos en esta psicoeducación sería hablar del circuito de la desobediencia.
cómo el joven, a través de las verbalizaciones y órdenes de sus padres, cómo ellos ceden o refuerzan ese comportamiento desobediente. Y también vamos a empezar a hablar de cómo modificar este circuito. Y para modificar este circuito, lo primero que vamos a tocar, el primer elemento que vamos a tocar es el de mejorar la relación con el hijo. Y aquí tenemos en cuenta dos elementos o dos subelementos, que es el tiempo especial y la motivación a través de la aprobación. En el tiempo especial es informarle al padre que debe mejorar primero esa relación con el hijo, seleccionando momentos en el día, que en especial pueden ser de 10 a 20 minutos diarios, donde pueda desarrollar alguna especie de actividad con su hijo. Pero preferiblemente que sea una actividad que ambos, o en este caso los tres, los cuidadores principales, disfruten. En lo posible, que no tomen el control del juego, que no critiquen, que no cuestionen, que disfruten realmente ese tiempo con el hijo y que lo aprueben, lo elogien. También en esta parte de mejorar la relación con el hijo, es bueno que los padres tengan en cuenta la motivación mediante la aprobación, que pueden ir desde gestos de aprobación como abrazarlo, besarlo, sonreírle, o palabras de aprobación que pueden ir desde qué bueno eres, lo hiciste muy bien, lo estás haciendo de la manera adecuada. El siguiente paso sería descubrir las buenas conductas, o básicamente es prestar atención cuando el hijo realmente está obedeciendo. Cuando da una orden, marcar enseguida lo bien que lo está haciendo, elogiarlo cuando comience a obedecer. Puede irse por unos momentos, pero si tiene que hacerlo, recordarle que tiene que hacerlo con vehemencia. También es importante tener en cuenta en este punto un entrenamiento de obediencia, y es escoger momentos donde el hijo no esté muy ocupado y pedirle que haga pequeños favores que pueden ir desde en la cocina, ayudar a traer la sal, una toalla, una revista, o guardar la mochila, en este caso organizar la habitación. Y también hay que tener en cuenta el tema de las órdenes efectivas. Ningún niño obedece al 100% de los mandatos que se le dan o que le dan los padres. No obstante, sabemos que dependiendo del modo en que se presente la orden, se puede aumentar o disminuir la probabilidad de que esta orden sea o no cumplida y de que sea realmente efectiva o asertiva para el niño. También hablamos de un sistema de fichas, que es muy común hablar de un sistema de fichas en estas terapias cognitivo-conductuales. Y para los que no sepan que el sistema de fichas es un sistema de puntos para premiar la buena conducta o disminuir la inadecuada. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso sería hacer una lista de las conductas apropiadas por las cuales el niño va a ser premiado. El segundo paso es un listado de premios. O sea, el niño debe hacer un intercambio de unas fichas por unos premios que pueden ser intercambiados pues, por estas fichas. Tenemos que especificar también cuánto vale la conducta adecuada. Entonces, cada vez que el niño se comporte de manera adecuada, cuántas fichas vale esa conducta adecuada, y especificar cuántos puntos vale cada beneficio que él va a intercambiar. Hay que tener en cuenta que en este listado de premios que vamos a intercambiar con los niños, no necesariamente deben ser objetos. En esta lista podemos también adecuar situaciones que para el niño sean de agrado, situaciones que sean como abrazos, ir al cine, salir al parque, pasear, que el niño pueda cambiar cada vez que le den fichas por su buen comportamiento por una de estas actividades que refuercen, en este caso, su buen comportamiento. En este aspecto, en este sistema de fichas, también se tiene en cuenta el quitarle fichas como un estímulo aversivo frente a un mal comportamiento, pero durante la primera semana pues no se recomienda quitar fichas mientras haya una correcta adaptación a este sistema por parte del paciente. El manejo, bueno, habíamos hablado también de algo que se llama el tiempo fuera, pero lo hemos quitado, que más adelante vamos a hablar por qué vamos a quitar o por qué quitamos el tiempo fuera. No lo vemos muy adecuado. Esto era muy utilizado con los psicólogos conductuales, que era básicamente cuando el paciente se comportaba mal o el niño se comportaba mal, indicarle que debe hacerse en un lugar o en un sitio indicado y que debe permanecer en ese sitio durante un periodo de tiempo hasta que reflexione sobre su conducta. No lo vemos adecuado hoy en día. La verdad, no vemos adecuado hoy en día utilizar el tiempo fuera. Quizás podemos verlo como un tipo de maltrato, pero creemos que con las otras técnicas es más que suficiente para ir haciendo o para realizar este cambio conductual.
Lo otro es el manejo de la conducta en lugares públicos. Muchos niños desafiantes experimentan muchas dificultades, en especial cuando los padres salen a ciertos lugares que pueden ser casa de familiares, restaurantes, centros comerciales, y esto puede ser un poco caótico frente al comportamiento impulsivo que ellos pueden tener. Para esto se recomiendan 4 pasos, y estos 4 van desde la anticipación, incentivar, advertir y planificar. Cuando hablamos de anticipar, es establecer reglas. Si vamos a ir al supermercado, cuáles son las reglas del supermercado. Si vamos a ir al doctor, cuáles son las reglas que vamos a seguir, pero lo vamos a hacer antes de ir. Entonces, del tipo, ahora vamos a entrar al supermercado, quiero que no corras, no vayas a pedir ciertos productos, y lo vamos a hacer con anticipación. Incentivarlo sería establecer un incentivo, que en este caso podemos hacer uso de este sistema de fichas del cual estamos hablando, y es decir, si obedeces, cuando vayamos al supermercado, te vas a ganar X cantidad de fichas o puntos. Las advertencias son las consecuencias negativas que puede tener su desobediencia, que en este caso puede ir también por quitarle puntos o quitarle fichas que luego no va a poder intercambiar por un buen comportamiento. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo del programa de puntos. Entonces, en la parte izquierda, la primera que van a ver, en la parte izquierda es el programa de puntos, que es muy similar al programa de fichas. Es un concepto similar, es como una adaptación, y es donde el niño, cada vez que hace una buena conducta, es recompensado, y ahí es donde dice ítem, se coloca al lado el depósito, en este caso las fichas que va a ganar, y al final pues se hace un balance entre el depósito y el retiro, dependiendo de su buen o su mal comportamiento. El siguiente que ustedes van a ver en el centro es la tarjeta de informe diario para la conducta escolar. Los padres normalmente pueden tener control de la conducta del paciente en su hogar, pero a veces desconocen en el día a día cómo se está comportando el paciente o el niño todos los días en el colegio, a menos de que vayan a ir a una entrega de informes o cada cierto tiempo una reunión. Pero esa tarjeta de informe ayudaría mucho a que los padres del paciente todos los días puedan dar cuenta del comportamiento. Ustedes pueden ver ahí que este sistema de evaluación es precisamente para el profesor y va a tener unos componentes para ser evaluados. Estos componentes para ser evaluados los va a colocar los padres en la casa. Entonces, el padre va a colocar en cada uno de estos ítems cuál va a ser en esta semana, por ejemplo, lo que vamos a evaluar con el niño. Si se comportó bien, si le está haciendo caso al profesor, si está haciendo las actividades, y el profesor debe evaluar diariamente en esta ficha el comportamiento que va de 1 hasta 5. Esta ficha, después de haberla diligenciado, el profesor debe colocarla en el cuaderno que utilizan normalmente los chicos para comunicación con los padres de familia, y el padre de familia todos los días, finalizando la jornada laboral, cuando llegue a casa, va a poder ver cómo su hijo se comportó en el colegio. Bueno, como lo reiteraba ahorita, el sistema de puntos es bueno recordar, no quitar puntos durante la primera semana, para que el estudiante se adecue a este tipo de programa de puntos, y de esta manera pues no exista ningún tipo de dificultad por el retiro, o que no tome como un estímulo aversivo el mismo programa. A mano derecha van a encontrar un contrato, y es que normalmente son frecuentes los malentendidos entre los niños y los padres frente a estas propuestas, a este tipo de, ¿cómo lo digo? A este tipo de arreglo que pueden llegar los padres y los hijos, los acuerdos que pueden llegar los padres y los hijos frente al comportamiento. Entonces, para que no haya ningún tipo de dificultad ni malinterpretación, se utilizan estos contratos. Ustedes pueden ver ahí, se coloca el nombre del paciente, a qué se compromete el paciente durante X cantidad de tiempo, qué va a pasar si cumple ese compromiso, qué va a pasar si no cumple con ese compromiso, la fecha, firma el paciente y firma el padre o cuidador principal. De esta manera se tiene las reglas explícitas, sin lugar a dudas o malinterpretaciones por parte de los padres o de los hijos en este caso. Vamos a seguir con el plan escolar, y mi compañera, dentro de esta dimensión escolar, nos va a explicar unas pautas.
Listo. Tenemos en cuenta de que todas las actividades que hemos mencionado acá es también ensayo y error, como puede que funcione en gran parte, como puede que no. Entonces eso también es un compromiso tanto del paciente como de la familia, tener este seguimiento. En el plan escolar propusimos pautas para mejorar la atención. La primera serían formas de dar órdenes. Es desarrollar, por ejemplo, normas personalizadas, teniendo siempre el contacto visual con el estudiante, y después de darle la instrucción, pedirle al niño que repita lo que se dijo para que el docente tenga claro si entendió o no comprendió bien la tarea a realizar. Esas instrucciones tienen que ser de una en una, cortas, concretas y en un lenguaje positivo. En caso de ser tareas muy extensas, lo más pertinente es que se fragmenten. En la cuestión de la motivación, una vez que el chico termina la tarea, por ejemplo, con una de las actividades que exponía Andrés, colocarle los punticos, porque también eso va a permitir aumentar su autoestima, que también puede estar afectada por ese bajo rendimiento escolar. También realizar actividades que permitan salir de la monotonía, teniendo en cuenta de que es un chico con hiperactividad, entonces al quedarse tanto tiempo quieto, eso también lo va a desesperar. Entonces, por ejemplo, darle la orden de que recoja los materiales que hayan utilizado, borrar el tablero, porque eso le va a permitir moverse dentro del salón y así evitar pues como esa frustración para él. En la cuestión de controlar el estímulo, es importante situar al niño en una parte donde el docente lo pueda supervisar, que no sea ni al lado de las ventanas ni en la puerta. También no tener tanta en el aula, porque eso también va a generar distracción en él. Transmitir la información de forma explícita, empleando recordatorios como dibujos, fichas y notas. Como reitero, tiene que ser normas personalizadas para el niño. Optimizar el tiempo en las actividades, por ejemplo, colocarle un reloj que suena, porque como ya sabemos, es un chico que no termina las actividades o se les olvida entregarla, entonces eso le va a recordar de que debe entregar o terminar ya la actividad. En la cuestión de gestión del tiempo, por ejemplo, se puede elaborar un horario personalizado para el niño y pegarlo en su escritorio para que él lo tenga presente. Utilizar también otro reloj que suene para indicar, por ejemplo, que se terminó la jornada escolar. Incluir en una rutina de 5 minutos para sacar los materiales que se han de emplear en el aula. Y también prepararlo en caso de cambiar de actividades, siempre hacerlo con anticipación. En la división de las actividades se puede establecer un compañero, en este caso tendría que ser todo lo contrario a su perfil, que sea un chico responsable, que lo pueda ayudar y ser ese apoyo en la parte académica. Y como ya les había mencionado, en caso de tareas extensas, pues ya dividirlas. Y ya mi compañero Andrés continúa con las pautas para controlar la hiperactividad. Perfecto. Aquí en las pautas para controlar la hiperactividad, vemos primero fomentar la actividad controlada. ¿Qué es esto de fomentar la actividad controlada? Es programarle al alumno pequeñas tareas o responsabilidades para ayudar al profesor. En mi época, por ejemplo, era borrar el pizarrón o ayudar con ciertas tareas como repartir ciertas hojas a los compañeros. Y estas tareas ayudan a eliminar la tensión, la energía acumulada por permanecer tanto tiempo quieto. También se puede acordar con el estudiante que se pueda levantar a la mesa del profesor para mostrarle los deberes. De este modo, mientras los demás compañeros se encuentran sentados en su pupitre, el estudiante puede continuar o puede ir de vez en cuando hacia el profesor a preguntarle sobre sus avances frente a la actividad desarrollada. El siguiente es controlar los estímulos. Y en este punto, como lo decía la compañera, es reducir la cantidad de tareas y establecer periodos de descanso. Hay que tener en cuenta que estas tareas deben estar desarrolladas de forma secuencial y ahí es donde se debe hacer esa adaptación curricular con el estudiante para que las tareas tengan unos pasos diseñados que el estudiante pueda entender. Y se recomienda que estas tareas que requieran un alto esfuerzo mental se realicen después de un periodo de esfuerzo físico. De esta manera, el cansancio que está teniendo en el momento el estudiante le puede ayudar a favorecer su concentración.
Y también es muy bueno materializar el tiempo, que el estudiante tenga conciencia del tiempo, bien sea con relojes, con cronómetros, colocando alarmas que suenen cada 5 minutos, cada 10 minutos, de tal forma que el estudiante tenga conciencia del tiempo y pueda tener en cuenta ese tiempo en la actividad que está desarrollando. Afrontar situaciones de manera óptima. No hacer caso cuando el estudiante realice movimientos incontrolados, o se puede establecer con él algún tipo de señal, una señal amigable que puede ser, por ejemplo, guiñarle el ojo para que él corrija pues ese movimiento incontrolado que está desarrollando en ese momento, evitando también que los compañeros imiten o animen al estudiante con TDAH a realizar estos movimientos, y realizar un esfuerzo positivo con el resto de los compañeros para que realicen acciones correctas frente al comportamiento de su compañerito. Problemas para permanecer en la silla. Es frecuente que los estudiantes con TDAH presenten problemas para permanecer en la silla. Para esto podemos hablar con el niño para que entienda que debe estar sentado. También es bueno escucharlo, ver que probablemente el tamaño del pupitre o de la silla no es apropiado para él y haya que cambiarlo por otro, o incluso permitirle que pueda que dé una vuelta para que se sienta mejor. También permitirle cierta movilidad en el aula. Una opción sería con cinta adhesiva indicarle cuál es el sitio dentro del aula de clase donde pueda desarrollar esta actividad cuando él así lo requiera. Acordar con él refuerzos positivos a cambio de quedarse quietos. También en el aula de clase se puede llevar a cabo este sistema de fichas que hablamos para llevarlo en casa, que él puede intercambiar por ciertos beneficios. Entonces, este acuerdo que lleva consigo ese refuerzo positivo puede estar también asociado a esas fichas que se le pueden entregar si cumple, por ejemplo, con esa orden de quedarse quieto en su silla. También es aconsejable ser tolerante y dejar pasar ciertas actitudes, dado que es habitual que los niños hiperactivos no puedan estar sentados por razones físicas y que estén pues permanentemente quietos. El siguiente es la impulsividad. Y las pautas para controlar la impulsividad empiezan con algo muy esencial, y es establecer reglas. Y estas reglas deben ser específicas, deben ser claras, explícitas, y todos los estudiantes del salón, no solamente el alumno con TDAH, deben conocerlas y debe estar en un punto donde todos puedan verlas bien. También se pueden desarrollar unas normas que sean personalizadas para el chico con TDAH y pedirle de vez en cuando que la repita en voz alta. Ya habíamos hablado ahora de lo bueno que es repetir esas autoinstrucciones. Segmentar las actividades, como bien lo dijo la compañera, trabajos que sean muy largos o que sean muy complejos, se recomendaría, por ejemplo, en una evaluación, que estas evaluaciones se dividan en pequeñas subsecciones para indicarle así al estudiante con TDAH cuáles serían cada paso que tiene que hacer y cuáles serían esas fragmentaciones que puede ir desarrollando para que pueda elaborar la tarea con éxito. Y fomentar la reflexión. Aquí ayuda mucho a que el estudiante tenga una técnica para que pueda encontrar un control de su conducta, y aquí sería muy importante las recompensas sociales, hacer uso del sistema de puntos o fichas, y pues ignorar ciertas actitudes que sabemos que son propias del estudiante con hiperactividad e impulsividad, por ejemplo los movimientos de los que hablábamos ahora.